Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar viendo este video. Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal y gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y si no te has suscrito, te lo voy a agradecer por siempre que te suscribas, y así nos ayudas a nosotros a crear mejor contenido. Como viste en el título del video, la forma definitiva de pelar un coco. Es un video un poco gracioso en el sentido de que no pensaba hacer un video referente a esto, porque si buscas en YouTube cómo pelar un coco, encontrarás muchísimos videos de cómo hacerlo. Y la verdad es que la gente lo busca porque en realidad pelar un coco no es tan fácil. No es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. No es como tomar una banana y pelar una banana. Así que me decidí a pelar estos cocos. Unos cocos que trae mi esposa para hacer aceite de coco. Ahora que se ha puesto tanto la moda de aceite de coco para temas de coronavirus, temas de remedios caseros, belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y viendo en el mercado que el aceite de coco está bastante caro, ella decidió hacerlo ella misma. Así que nada más, el que ven ahí soy yo cortando ese coco. Pueden verlo con un machete, pequeño machete. Le hago palanca al machete y a la estopa de coco para despegarla de la nuez, porque el coco es como una nuez. Le quitas esa estopa y dentro de él está la fruta comestible encerrada en un cascarón muy duro. Mientras el coco esté más seco, más duro será abrirlo y más duro estará el cascarón para sacar la pulpa o la comida blanca, que es la que utilizamos para cocina, aceite, dulce, lo que usted desee hacer con coco. Bueno, esta es la parte un poquito más difícil, ya el último pedazo. Si ven, golpeo con el lomo del machete la estopa para ir despegándola de la nuez de coco que ya sale, el coco, como comúnmente lo vemos en los supermercados, en las tiendas de fruta. Y aquí está la nuez de coco, le digo yo, porque en realidad parece una nuez. Bueno, ahora aplico uno de los métodos que más comúnmente se ven en YouTube, o cualquiera persona te dice ¿cómo pelo un coco? Mira, toma algo contundente, un mazo, un martillo, y dale pequeños golpecitos al coco para que la pulpa o la carne se despegue del cascarón, y vas a ver que es más fácil. Así que ahí pueden observar el fondo del mazo con el cual lo golpeé, y ahora estoy con el machete tratando de quitarle la concha dura, la concha difícil, más difícil para poder pelar los cocos. Como vieron, solamente le di un pequeño machetazo y se rajó. Ese es el problema cuando golpeas el coco con algo contundente, se tiende a rajar. Me preguntarán ¿por qué no sacaste el agua? Como dicen que le metas un destornillador o un sacacorcho a uno de los ojitos del coco, porque en la realidad el agua para mí en ese momento no era importante. Yo no utilizo el agua del coco y cuando son varios cocos menos, porque dependiendo hay aguas a veces que están muy dulces, algunas que están rancias, algunas que están ácidas, y cuando la utilizas en vez de ayudarte a resaltar el sabor del coco, lo que hace es que lo arruina. Así que muy poco uso el agua del coco. Más que todo, la esencia del coco se encuentra en la grasa que este contiene, la grasa que queremos sacarle y convertirla en aceite de coco, y la grasa que se utiliza para hacer las comidas y cualquier preparativo, y te queda ese sabor y ese olor, esa esencia de coco. Bien, al principio me fue fácil con el machete. Se fue despegando la concha bastante rápido, pero llegas a un punto que cuando te encuentras con la parte que ya se rajó del coco por efecto de los golpes del mazo, del martillo, del objeto contundente, ahí la cosa se pone difícil. Porque cuando golpeas con el machete, lo que hace es que la brecha, la raja del coco se hace más grande y se hace más difícil quitarle la concha.
Así que ahí me verás luchando y ya llega un momento que se parte. No hay más que de otra que partirla. Traté de sacarlo lo más posible de la concha sin necesidad de que se me quebrara tanto el coco, pero ya llega un momento que es imposible. Así que no queda más que coger la parte que ya pelamos, partirla y luchar con la parte que queda pegada todavía a la concha. Esto ya lo he hecho varias veces anteriormente y las personas que lo hacen con cuchillos, destornilladores, les sugiero que por favor se pongan guantes, porque si usted cree que es peligroso hacerlo como yo lo estoy haciendo con un cuchillo y un destornillador, insertarlo entre la cáscara y la pulpa para poderla sacar, le aseguro un 70% que la punta del cuchillo o la del destornillador va a terminar en su mano. Y si se cuida mucho de que esa herramienta no termine en su mano, lo más probable es que una de las astillas de la concha, que es dura como un hueso, se le incruste o le corte la mano, y eso sí que duele y le va a demorar mucho tiempo en sanar. Así que si lo va a hacer de esa forma, le ruego por favor que use guante. Y aquí me estoy frustrando porque me es difícil sacarlo. Y ya por lo que veo voy a tener que hacerlo con un cuchillo o con la punta del machete y tratar de sacar el resto de la pulpa que todavía se mantiene pegada al pedazo de concha del coco. Aquí con la punta del cuchillo lo hice, mas sin embargo no quería salir, lo intenté con la punta del machete, algo peligroso. Por eso decía que les recomiendo que por favor usen guantes. Y estoy tratando de sacar ese pedazo de coco de la concha. Al final lo logré. Me queda este último pedazo. Como ven, eso es peligroso. Lo hacen con cuchillos, con destornilladores. Mas sin embargo, lo más probable es que te puedas cortar. Y de mi método con el machete tratando de quitar la cáscara, tampoco. Ya llega el momento de frustración y bueno, con el mazo. Con el mazo lo desbaraté y saqué algunos pedazos, y lo malo de este método es que muchos pedazos se pierden. Muchos pedazos no puedes sacar. Y en estos pequeños pedacitos que tú tratas de sacar es cuando más te puedes cortar. Ya. Ahí le decía a mi esposa que esta forma de pelar coco era demasiado difícil. Y ahora viene el método tradicional, un método que me enseñó mi abuelo, que es simplemente pelas el coco, le quitas la estopa y después, sin hacerle nada, coges el machete y cortas un pedazo de la concha. Esta es la parte más difícil, hacer el primer corte de la concha, ya que eso es duro, muy duro. Es como si golpearas el filo del machete o del cuchillo con un pedazo de hueso. Luego que logras hacer el primer corte y comienzas a meter el cuchillo entre la carne del coco y la cáscara, ya se va haciendo más fácil. Ahí puedes ver que poco a poco se va haciendo más grande la parte que ya le he quitado la cáscara, y mientras más grande se haga la superficie me es más fácil quitar el resto. Y aquí vamos, poco a poco, con mucha calma, golpeando la cáscara y haciendo palanca con yo le digo el hachita, es más que todo un cuchillo de estos tipos asiáticos. Le hago palanca hacia un lado para que quiebre y salga la cáscara. Poco a poco lo voy haciendo. Ya mientras más quites la concha, más fácil es. Vas golpeando con mucha calma, siempre cuidándote. Cuídate de las manos, los dedos, que estás usando algo filoso. Y continúas poco a poco. Seguimos. Ya llevamos más de la mitad del coco. Verás que ya no se ve tanto la parte blanca. Ya estoy atinando más el cuchillo
con la cáscara, con la concha, y verás que va saliendo muy fácilmente. Mientras más concha quites, ya el resto es más fácil de quitar. Listo, ya casi no falta nada. Ya está quedando completamente la pulpa del coco, la masa del coco. Recuerden que el coco, mientras más seco, más difícil. Mientras más maduro esté todavía, que yo le llamo pipote, la concha está más suave, así que es más fácil de pelar. Así que en esos videos, cuando ustedes vean que los golpean con un mazo y sacan el coco completo sin rajarse, es porque todavía ese coco está maduro. Pero recuerden que el coco, mientras más seco, mejor sabor. Mientras el coco esté más seco, les dará mucho más sabor. Pero a lo contrario de más sabor, va a ser más difícil pelarlo. Y bueno, aquí ya le estoy quitando las pequeñas imperfecciones de cáscara que quedan, ya que entre la cáscara y la pulpa hay una pequeña capita, como un afrecho, que es el que le da esa tonalidad chocolatosa negra al coco. Ya lo terminé de pelar y ahí lo abro para sacarle el agua, para que vean, no se quebró en ninguna forma, salió completo y listo. Ahí está el coco. Gracias por vernos, recuerden suscribirse y chao, nos vemos en un próximo